preparación ante los cambios planetarios y emergencias. Entonces, ¿por qué ahorita es tan importante hablar de estos temas? Como todos ustedes saben, en los últimos tiempos se están dando unos eventos rarísimos, como son unas inundaciones en sitios que eran sitios muy desérticos, se están dando calores muy altos, se están dando temperaturas muy altas, lo mismo en sitios donde normalmente una temperatura no subía a los 30, 32 grados, está subiendo casi a 50 grados, ¿sí? Son unos cambios exagerados que se están dando. Entonces, como dice Dante, todos estos signos representan como que estamos ya en el camino de la gran tribulación. ¿Sí? Dante lo dice, lo nombra en diferentes libros, entonces por eso es importante analizar todos estos cambios que se están dando. Bueno, los cambios planetarios y emergencias, los grandes signos, cambios, como les decía, en el clima. Vemos que en estos días en Sudáfrica hubo lluvias muy intensas, cuando lo normal en este sector es que hay una sequía tremenda durante la mayoría del año, y lo mismo han subido las temperaturas. Vimos en la semana pasada, yo creo que todos ustedes vieron en noticias, que en México, en Guadalajara, cayeron cayó granizo, pero unas pepas, como decía la gente, unas pepas grandísimas que aplastaron los vehículos, que dañaron techos, y cuando en una época en que sabemos que en el Polo Norte, en el hemisferio norte, perdón, está ahorita en verano, que se dan un clima muy alto, y sin embargo cayó el granizo, que fue una cosa espectacular. La gente estaba asustada, gente rezando, gente pidiendo, pensaban que era que el mundo se acababa, que ya se les iba a acabar el mundo, porque como desafortunadamente los profetas o mucha gente dice, no, que el mundo, ahorita por lo menos están diciendo que el 20 de julio se va a acabar el mundo. Eso nos han dado una cantidad de fechas que ya nadie lo cree. Como dice la Biblia, el día y la hora solamente el Padre, ni siquiera los ángeles lo saben, solamente el Padre sabe el día y la hora. La contaminación también, ¿a qué se debe esta contaminación? Por todos los procesos que están haciendo las empresas, las industrias, los laboratorios, más que todo, se están haciendo una cantidad de procesos sin importarles dañar las fuentes de agua, de dañar la vegetación, de acabar con vidas humanas, porque nosotros sabemos que muchas de estas potencias van a hacer todos estos procesos a partes desérticas o a partes donde la gente, por decir algo, en África, que la gente no tiene cómo ir a salir, a defenderse, entonces están haciendo todos estos procesos en sitios donde la gente es más vulnerable, y por eso se están dando tantas enfermedades alrededor del planeta, ¿sí? Enfermedades desconocidas, que la medicina hasta ahora no ha podido controlar, no ha podido darle como una medicina, no han podido inventar todavía una medicina, porque son virus, son esporas, son cantidad de cosas que por lo menos están dañando la vegetación también. Por eso los alimentos se están encareciendo tanto últimamente, porque los productos están llenos de químicos, y todo esto es efecto de estos cambios, de los grandes signos de los que nos habla la Biblia, de los que nos habla Dante en todos sus libros, ¿sí? El aumento de los conflictos violentos. Este aumento de los conflictos violentos, ¿a qué se debe? A que
a que los países, por apoderarse de terrenos, por apoderarse de zonas que son muy productivas en minerales, que producen mucha agua, entonces no les importa la vida de las personas que viven en estos sitios y inician guerras para acabar con la humanidad, acaban inicialmente con la humanidad, van acabando con la vegetación, van acabando con el medio ambiente. Esto lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más extenso. Los tipos de desastres. Los desastres se dividen en naturales y antrópicos. Los naturales vemos que son los terremotos, las inundaciones, las erupciones volcánicas, y la caída esta parte de la caída de cuerpos celestes, también Dante lo tiene muy extenso en sus libros, muy bien explicado, y ya vamos para allá. Y los antrópicos, que es lo que les decía, la guerra mundial, el cambio climático, los desastres naturales, los terremotos. Los terremotos, ¿por qué se dan los terremotos? Los terremotos se dan por la liberación de energía, que se da digamos, en el centro de la Tierra, en lo profundo de la Tierra, en el foco o hipocentro, que se llama este sector, ¿sí? Se empieza a liberar energía. ¿Por qué? Porque dos placas tectónicas, veamos el caso, digamos, acá de Colombia, la placa tectónica que viene de acá, que viene por todo el Pacífico, que es la de Nazca, y la placa tectónica que viene del lado de los llanos, que es la sudamericana, se rozan, se desplazan. Entonces, en ese rozamiento, en ese desplazamiento, es donde se dan los terremotos, los movimientos sísmicos, y el sitio donde se presenta, el sitio donde sale a la superficie de la Tierra, esta parte es lo que se llama el epicentro del sismo. Entonces, esto produce grandes catástrofes, dependiendo de la intensidad con que se dé acá con la intensidad que se den acá, la liberación de la energía, de esta energía, entonces va a ser más fuerte la salida hacia el suelo, hacia nuestro suelo, ¿sí? Acá. Entonces, vamos a seguir produciendo grandes catástrofes como son incendios, la caída de estructuras, dependiendo, digamos, si tiene sismo resistencia o no las edificaciones, va a ser más grave. Se van a producir inundaciones, se van a producir toda clase de emergencias, todo debido a los movimientos que se dan y a la lava que sale de los volcanes, que lo vamos a ver más adelante. Los desastres naturales, como los terremotos, vamos, las escalas para medir los desastres se dan en dos: la escala de Richter, que es la intensidad con que se da en el foco, como les explicaba anteriormente, en el foco, en la parte interna del suelo abajo, la intensidad. Entonces esa intensidad se mide desde de menos de 1,5 hasta 10, de 1,5 digamos hasta más o menos 15, 5,4, pues son imperceptibles todos los días. Parece que por lo menos acá en Bogotá ha temblado permanentemente en los últimos 15 años, ha estado temblando permanentemente, pero muchos de esos sismos, de esos temblores son imperceptibles, son bajos, digamos que son menores de 5,4, entonces es muy poco. Hay gente que
está como muy alerta y que estén por lo menos en pisos altos, lo sienten seguido. Pero uno estando en un primer piso, segundo piso, o dependiendo lo que decía anteriormente, las construcciones, pues no se llegan a sentir. Ya de 5 o 4 en adelante es cuando ya se producen catástrofes de mediano o de gran tamaño, ¿sí? Por lo menos un sismo de 9 puntos, de 8 puntos en adelante, ya va a haber caída de edificaciones, van a haber tsunamis, van a haber, por lo mismo van a haber inundaciones, van a haber grandes incendios, ¿sí? La de Mercalli mide es la cantidad de la caída de estructuras, ¿sí? El daño que se produce en las estructuras, que es diferente a la de Richter, que es por la energía liberada, entonces los daños que produce. La de Mercalli va de 1 hasta 12, y siendo 1 muy leve, no va a haber caída de estructuras, no se van a presentar, digamos, daños de ningún daño, 1, 2, 3, 4, 5 no va a haber daños así como de importancia. Ya cuando ha sido muy fuerte el sismo, entonces sí va a haber, digamos, en la escala va a darse de 8, de 10, que es ya caída de estructuras, inclusive estructuras que estén muy bien construidas, pero si es muy fuerte el sismo, entonces ya se van a dar caídas de estructuras a gran escala. Ahora, desastres naturales, vemos, desastres naturales, las inundaciones. Las inundaciones, ¿por qué se dan? Las inundaciones hay pluviales, que es por gran cantidad de agua que cae, ¿sí? Gran cantidad de lluvia que cae en un momento que esos son naturales, todos estos son desastres naturales de los que estamos hablando. Fluviales, como lo dice su palabra, es por los ríos, por los mares, y todas estas inundaciones, lógico, van a producir daños en las personas, en las vidas de las personas, en sus bienes, en todo, en los animales, en la vegetación, y los daños fluviales y los que se dan, digamos, a la orilla en las playas, a la orilla, digamos, de los mares, normalmente se producen es por los tsunamis, ¿sí? Que ustedes han visto de pronto en películas que arrasan, inclusive han arrasado edificios, han arrasado hoteles, y las personas o las embarcaciones que estén en la orilla, pues lógico se lo van a llevar, porque van a ser olas inmensas, olas de 8, 10, 20, hasta de 30 metros se han presentado en los tsunamis, se han presentado. Ustedes vieron que en Japón hace unos 2 años, un tsunami que arrasó casi toda una isla. Las erupciones volcánicas. Las erupciones volcánicas, vemos que los volcanes, por lo menos en Colombia, en el momento tenemos aproximadamente 38 volcanes, de los cuales hay 15 que están en actividad permanente, pero que los volcanes, ellos avisan con tiempo, eso no va a ser que están hoy quieticos, que no vemos cenizas, que no vemos nada y de un momento a otro van a estallar, como dice la gente. No, esto se puede predecir, digamos, una avalancha grande, como sucedió por lo menos en Armero. En Armero se le avisó a la gente, pero la gente desafortunadamente no hace caso a las alarmas, a la información que da, digamos, la gobernación, que dan los organismos de socorro, que se alejen del volcán, que no construyan cerca al volcán, que si están cerca se alejen, vayan a sitios altos. La gente normalmente piensa, no, voy a perder mis bienes. No esperamos eso, nosotros siempre vemos que cae ceniza, esperemos hasta el último momento y miren lo grave que fue en Armero. Acá en Colombia se han presentado los últimos sismos que se han presentado
así importantes fue uno en 1899, que hubo 50 muertos, pero digamos no es comparable la cantidad de víctimas con la que hubo por lo menos en Armero. ¿Por qué? Porque en 1899 no era tanta la población que había como últimamente. Hubo otro en 1946 que también fue importante, el de Galeras, el del volcán Nevado de Galeras, y el último que todos nosotros, yo creo que todos lo conocemos, aunque yo veo unas caras muy sardinas aquí, conocemos el de 1985, que fue el de Armero, que hubo más de 25.000 víctimas, y como les decía anteriormente, se había podido prevenir, perfectamente se ha podido prevenir, digamos, no que dijéramos, bueno, no sucedió nada, no se perdieron bienes, no se perdieron estructuras, no se perdieron animales, no se perdieron vegetación, no se perdió vegetación, pero sí habríamos podido salvar muchas vidas si la gente hubiera hecho caso a los organismos de socorro y se hubieran alejado, pero desafortunadamente hasta que ven que ya no hay salida, es que ya como que empiezan a actuar y ya es tarde. Otro de los desastres naturales es el impacto por los cuerpos celestes. Esto, como les decía anteriormente, Dante ha explicado esto en los diferentes libros. De ustedes, ¿quiénes tienen libros de los de Dante? Que ya hayan leído libros de Dante. ¿Ninguno? Cecilita. Bueno, Dante ha sido muy, digamos, se ha extendido mucho explicando esta parte del impacto de los cuerpos celestes. Ustedes saben que en nuestro sistema, que consta, digamos, de nuestro Sol, consta de los 9 planetas, con todos sus satélites. Fuera de eso, permanentemente están viajando y dando contra nuestra atmósfera, bueno, cometas no, porque cometas ya es muy grande, que es lo que estamos esperando que de pronto pueda suceder, cometas que son cuerpos celestes que están compuestos por hielo, por rocas, y si un cometa se llegara a estrellar realmente contra la Tierra, ahí sí que sería el fin del mundo. Están los asteroides, que son planetas pequeños, planetas pequeños, y los meteoritos, que es los que más conocemos, que son como fragmentos de estos planetas. Entonces, un meteorito no es que, digamos, que contra la Tierra no se hayan estrellado meteoritos. Parece que diariamente pueden haber unos 200 meteoritos que se estrellan con nuestra atmósfera, pero gracias a Dios nuestra atmósfera es como un escudo de protección, y como son meteoritos muy pequeños, porque realmente son muy pequeños, entonces al estrellarse con nuestra atmósfera se desintegran, y ya si llegan a la Tierra, pues ya no van a causar grandes daños, aunque en el pasado se conoció que hubo uno que cayó en Siberia, que dejó un cráter enorme, otros que han caído y que han dejado en Yucatán sabemos que hay un cráter enorme porque parece que este meteorito que cayó allí, eso no fue en nuestra era, fue en una era anterior, fue el que dio origen a que se desaparecieran los dinosaurios, a que desapareciera mucha vegetación, digamos, mucha vida que había en este planeta, ¿sí? Si en este momento llegara, que es de lo que están hablando todas las profecías, de lo que hablan muchos contactados, que puede darse que llegue un meteorito de gran tamaño y va a pasar la atmósfera de la Tierra, no, digamos, nuestra atmósfera no va a ser capaz de detenerlo. Entonces esto destruiría totalmente el planeta. ¿Por qué? Porque al chocar contra nuestra atmósfera,
lógico, se produciría un gran incendio, ¿sí? Mucho fuego, ese fuego produciría humo que cubriría, será tan grande, digamos, la cantidad que va a cubrir toda la atmósfera y es posiblemente de lo que habla la Biblia de los 3 días de oscuridad. ¿Por qué? Porque nos va a tapar totalmente la luz del sol. ¿Y eso qué generaría? Eso generaría que si no tenemos sol, pues no se va a producir la fotosíntesis. Ustedes saben que la fotosíntesis en las plantas, tanto en las plantas, digamos, de la tierra como del mar, como esto, se da debido a la fotosíntesis que es por la luz del sol. Entonces, al producirse esa oscuridad, se acabaría la vegetación, al acabarse la vegetación, al acabarse toda la fauna, toda la vida marítima, pues se acabaría el planeta, porque como primera medida nosotros, por ese humo, por toda esa contaminación que se produciría, por ese humo, por la falta de luz, por la falta de calor, las temperaturas bajarían muchísimo, pues lógico, moriríamos, si no morimos en el impacto inicial, moriríamos como consecuencia de todos estos cambios que se van a dar. Pasamos a los desastres antrópicos. ¿Cuáles son los desastres antrópicos? En los desastres naturales vimos que por lo menos las inundaciones los tenemos como un desastre natural, pero también lo podríamos catalogar como un desastre antrópico. ¿Por qué? Porque las inundaciones se dan debido a la crecida de los ríos, pero más que todo a toda la basura que nosotros botamos, a que el hombre se ha dedicado a desviar el curso de los ríos para ahí montar empresas, para hacer un pueblo. Entonces, todo eso da origen a que el río va a, digamos, con el tiempo, el río recuerda como su vía, como su camino, ¿sí? Entonces, va a buscar nuevamente va a buscar el sitio de donde lo desviaron y por eso se dan también las inundaciones. Por eso las inundaciones las podríamos catalogar tanto como un desastre natural y como un desastre antrópico. Los antrópicos, como su palabra lo dice, es producida esos desastres son producidos por el hombre, por la mano del hombre. Las guerras mundiales, como les decía al principio, una guerra por el poder, por las ganas de poder, por las ganas que eso ha sido de toda la vida. Nosotros hemos sabido que en Roma, en toda la vida, son las ganas de poder, las ganas de que yo quiero coger este terreno, que ahora por lo menos por el agua, las grandes potencias están viendo cómo pueden apoderarse de terrenos donde hay suficiente agua, donde hay petróleo, donde hay minerales que son específicos de un sector, de una región. Entonces a ellos no les importa, van y inician una guerra. Más que todo es por el poder. Las guerras se están dando más que todo es por el poder, simplemente es por poder que se están dando las guerras. El cambio climático. El cambio climático, como lo decíamos anteriormente, se da por nuestra culpa. Por nuestra culpa. ¿Por qué? Porque lo que les decía, lo que produce, digamos, las grandes industrias están botando todos sus vertimientos a los ríos. Pongamos acá en Bogotá el ejemplo, al río Bogotá llega cualquier cantidad de basura, cualquier cantidad de químicos desde su inicio
Ahorita, actualmente, el acueducto está haciendo una limpieza y ahí tiene una planta que ya se va a dar de aquí al año 2020, más o menos ya se va a poner en funcionamiento la planta de Canoas, que va a ser la planta más grande, inclusive va a ser la más grande de Sudamérica, como una planta para limpiar el río. Ahí se va a hacer como la depuración de toda esa cantidad de basura, de toda esa cantidad de químicos que lleva el río. Entonces, ¿por qué este desastre es antrópico? Porque todo eso lo producimos somos nosotros, lo producen las grandes empresas, lo produce las industrias agrícolas. Las industrias agrícolas, todos estos fungicidas, todo lo que producen, digamos, los curtiembres, todo eso van a los pequeños ríos, esos desembocan en el río Bogotá en el Magdalena, y el Magdalena, todos sabemos, desemboca en el mar. Entonces, por donde va pasando, vamos acabando con toda la vida de los peces, con toda la vida marina, con toda la vida marítima, digamos, de peces. Vemos que la cantidad de peces en Barranquilla, en todos los puertos, peces muertos, las ballenas o la mayoría de animales marinos están desorientados, las aves están desorientadas. Todo eso se debe al mal que estamos haciendo nosotros al planeta. Vemos entonces el mirar, el velar y el orar, muy importante. Esto es en la preparación. De esto nos habla Dante en su libro de la evacuación mundial. Nos habla, ahorita como es algo textual de Dante, les voy a leer unos párrafos de lo que él nos está explicando de esta parte, ¿sí? Nosotros primero que todo tenemos que distinguir entre capacitarnos y prepararnos, porque capacitarnos podría ser en este momento, estamos escuchando una conferencia, podemos leer libros, podemos leer conferencias, podemos ir a cines que presenten todos estos temas, pero si no los aterrizamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, no nos va a servir de nada. Entonces, todo lo que nosotros nos capacitemos, tenemos que prepararnos, con toda esa capacitación nos tenemos que preparar, ¿sí? Nos capacitamos, nos informamos, debemos de tener un plan de emergencias. El plan de emergencias no solo va a ser familiar, porque primero que todo la familia, si estamos en el colegio, digamos los muchachos que estén en el colegio, que estén en la universidad, que nosotros estemos en el trabajo, en toda parte tenemos que nosotros saber cómo actuar, porque no, lo que les decía al principio, nadie sabe ni el día ni la hora para quedarnos en nuestra casa y así prevenir, porque solo tenemos como diseñado en nuestra mente el sitio que donde nos vamos a ubicar o que vamos a hacer en nuestra casa. No, tenemos que estar siempre a cualquier sitio que nosotros lleguemos, digamos, vamos a hacer alguna diligencia, vamos al trabajo, a donde nosotros lleguemos, lo primero que debemos es de observar por dónde es la salida, dónde quedan las escaleras. Las escaleras en muchos edificios vemos que las tienen es de adorno, porque uno va a salir y están las puertas de las escaleras cerradas, dicen que por seguridad, pero es por inseguridad, porque a la hora que se presente una emergencia, la gente, pues lógico, no van a utilizar ascensores, van a buscar las escaleras, y desafortunadamente en muchos edificios las escaleras están con llave. Pero todo eso tenemos que nosotros prever cuando entramos a un sitio desconocido, ver por dónde son las vías de evacuación, ¿sí? Y adecuar todos los objetos, todo lo que tengamos en nuestra casa, digamos, el plan de emergencias en nuestra casa. ¿Qué debemos de hacer?
ejemplo, los elementos pesados. Mucha gente tiene que el televisor lo pone allí en lo alto, pero no lo asegura. Cuando se dé un movimiento sísmico, lo primero que cae es el televisor. Al respaldo de la cama, en la cabecera de la cama, muchas personas tienen cuadros, y tienen los cuadros de la familia, tienen los cuadros de la Virgen, el Sagrado Corazón, lo que sea, son cuadros pesados. No se deben hacer a menos que se aseguren muy bien, porque si nosotros estamos acostados, hay un sismo, un movimiento, y caen, pues inmediatamente nos va a caer encima, nos va a producir la muerte o mínimo vamos a quedar heridos, vamos a quedar inconscientes y no vamos a podernos defender o vamos a poder salir o ir a un sitio más seguro por el golpe que hemos recibido, ¿sí? También debemos en nuestro hogar debemos de saber las llaves de los servicios públicos, como son del agua, de la luz, eso siempre lo tenemos con candado. En los edificios pues está en los sótanos, pero ahí la parte de las personas de administración, los celadores, las personas de servicios generales, deben tener muy claro en un caso de un sismo cómo deben actuar, ¿sí? Y nosotros en nuestro hogar, si digamos vivimos en una casa que no es de conjunto cerrado o en nuestras casas tenemos el contador de la luz afuera, tenemos el contador del gas, el agua, siempre esos contadores normalmente los tenemos con llave, entonces tener las llaves a mano. ¿Por qué? Porque lo primero que debemos de hacer es cerrar, exacto, bajar el taco de la luz, el taco general, para no ponernos a bajar de taco en taco, el taco general, cerrar el gas, aunque nosotros siempre que salgamos de la casa, que la casa quede sola, o que queden niños, o queden personas con discapacidad, adultos mayores, siempre debemos prever eso y cerrar las llaves del gas, que si no tenemos la estufa prendida, tener la llave cerrada, tener desconectados los equipos, el televisor que no estemos utilizando, en la noche no dejar equipos que no estemos utilizando, dejarlos conectados, no se debe hacer eso, ¿sí? Debemos siempre ser muy precavidos en nuestra casa. ¿Por qué? Porque en nuestra casa no solo estamos nosotros, están nuestros hijos, están nuestros padres, hay personas de pronto con alguna discapacidad y no vamos a tener en el momento, no vamos a tener el tiempo para ir a hacer muchas cosas. Un plan familiar de emergencias. ¿Qué es el plan familiar de emergencias? Yo me debo poner de acuerdo con mis hijos o con las personas que vivan conmigo, donde nos podemos encontrar en un punto equidistante, que si mi esposo trabaja en Unicentro, yo estoy por el aeropuerto, mi hija está por el lado del 20 de julio, un sitio equidistante donde nos podamos encontrar en caso de una emergencia. Porque si todos vamos a correr, digamos, a la casa, va a haber personas que, si las vías se han dañado, porque en un movimiento sísmico fuerte, las vías se dañan. Ustedes saben que por lo menos los trancones aquí en Bogotá, sin haber ninguna emergencia, los trancones son fenomenales. Entonces, para encontrarnos en un sitio, tener el teléfono, todos tener el teléfono, pero acá, de memoria, un teléfono fuera de la ciudad para podernos comunicar cuando ya haya pasado toda la emergencia grave, digamos la gran emergencia, porque en el momento vamos a quedar sin celular, las líneas telefónicas se van a colapsar. Ustedes saben cuando se han presentado sismos que no han sido muy graves aquí en Bogotá, hace unos 15, 16 años que hubo un temblor, colapsaron todos los teléfonos de Bogotá, duró como hora y media en volverse a restablecer el servicio. Entonces debemos
todo eso prever, tan pronto pase la emergencia, que ya empiecen a darse nuevamente los servicios, llamar a un teléfono, digamos, fuera de la ciudad, porque si toda la ciudad va a estar colapsada, fuera de la ciudad llamar, mire, yo me encuentro bien, si va a llamar mi hijo, si va a llamar mi esposo, yo me encuentro bien, y él, igual las otras personas van a llamar a ese teléfono, ¿sí? Porque entre nosotros va a ser más difícil comunicarnos. Adecuar la infraestructura. ¿Esto a qué hace relación? A que todas las construcciones, digamos, anteriores a 1981, en general, estas construcciones no tenían sismoresistencia. Lo que genera o lo que ha generado que con cualquier sismo pueden caer. Nosotros vemos que por lo menos estas planchas, en la mayoría de las edificaciones, lo que se llama la viga, la viga esta que está encima, normalmente son como de 10 centímetros. El hierro lo han colocado, sí, a todo lo largo, pero no tiene como un apoyo como el que podría tener esta columna, porque esta columna tiene más apoyo que, digamos, este techo. En la columna, las personas que de pronto han construido su casa o que han visto cómo se construyen, o aquí no sé si hay algún ingeniero, estas columnas les hacen como unos amarres, como en cuadro, en hierro, y los van amarrando, sí, el cuadro, lo mismo en construcciones que estén diseñadas realmente por ingenieros. Ustedes saben que anteriormente, digamos, antes del 81, la mayoría de gente construía sus casas con el maestro, no es que este maestro no construyó la casa y allí el vecino construyó la del otro vecino, él lleva años trabajando en construcción, pero son personas que sí, llevan años trabajando en construcción, pero no tienen las bases suficientes en cuanto a arquitectura, en cuanto a ingeniería, para hacer una construcción que tenga buena resistencia. En las últimas construcciones vemos que, por decir algo, está extendido el hierro en la plancha, pero al final, digamos, hacia el volado, hay una curvatura, un levantamiento, y eso da mayor seguridad a esta plancha, ¿sí? Porque en Armenia vimos, en el sismo que hubo en Armenia, que hubo construcciones que realmente eran nuevas y cayeron. ¿Por qué? Por eso, porque toda la estructura estaba plana, entonces no tiene la misma resistencia que lo que puede tener, lo que les explicaba, una columna o las nuevas construcciones que sí tienen su desnivel, digamos, en el alar de la construcción, y eso da mayor potencia, ¿sí? Cuando se presente un sismo, ¿dónde nos debemos de hacer nosotros? En nuestra casa, el sitio más seguro en general es el baño. ¿Por qué el baño? Ustedes dirán, bueno, pero el baño tiene un falso techo, lo que se llama en construcción falso techo, que no es consistente, pero un baño es el sitio, digamos, más pequeño en una casa. Entonces, por ser el más pequeño, va a haber menos oportunidad que Dios nos ampare. Estamos acá y nos cae toda esta plancha, no hay cómo nosotros, digamos, podernos librar porque va a caer toda la plancha al suelo. Lo único sería hacernos al lado de las columnas, ¿sí? Tanto en nuestra casa como en sitios fuera de nuestra casa, hacernos al lado de columnas. Buscar el baño en nuestra casa. ¿Por qué digo el baño? Nosotros, que si es muy fuerte el sismo, quedamos ahí aprisionados, no podemos salir con un esfero que tengamos, con un pedazo de baldosa, con un pedazo de ladrillo que caiga, podemos golpear una baldosa y el eco va a ser más potente. Cuando lleguen, digamos, los organismos de socorro, entonces el eco va a ser más potente dándole a una baldosa, porque nosotros no podemos gritar. ¿Por qué? Porque el sismo no solo es que se cae la estructura, sino que va a haber mucho polvo, va a haber de pronto gases, va a haber, sí, mucha contaminación. Nosotros no debemos, en lo posible no debemos ponernos a gritar, porque nos va a afectar más.
Entonces, lo ideal sería que uno tuviera un pito en el bolsillo o que sí, en el momento en que sea imprevisto de un momento a otro. Entonces, porque golpeamos una baldosa y como es un sitio pequeño, es un sitio encerrado, va a ser mayor como el eco que se va a oír y nosotros, digamos, como organismos de socorro, ¿cómo hacemos? Nosotros vamos en total silencio para escuchar cualquier ruido que se produzca en algún sitio. Ya sabemos que hay una posible víctima y vamos a ir a sacarla, a mirar cómo la extraemos del sitio, ¿sí? Cuando estemos en el trabajo, igual lo que les decía al principio, en el trabajo uno siempre también debe ubicar los sitios que más convenga para, en caso de una emergencia, poder uno ir a ese sitio. Si estamos en una parte que es primera vez que entramos, que estamos haciendo alguna diligencia, por eso es tan importante que siempre que entremos a estos sitios, ver las vías de evacuación y por dónde, en caso de cualquier... No es que nosotros nos psicosiemos de que, no, cada vez que vaya a una parte, es que ¿qué tal que tiemble? No es eso, pero sí hay que prevenir en todos estos sentidos. ¿Cuál es la diferencia de pues, cuando hay un chico o un tipo de empresas que ahorita también se habla mucho de la parte del triángulo? El triángulo de la vida no es tan seguro como se pensaba con anterioridad, porque el triángulo de la vida anteriormente sí se decía que, digamos, acá podía quedar, nosotros nos metemos debajo de un escritorio y forma triángulo, digamos acá contra esta columna forma un triángulo, pero no podemos, digamos, estar tan seguros de que sea un sitio totalmente que nosotros podamos decir, digamos, me meto al baño y no me va a suceder absolutamente nada, simplemente me voy a parar, me voy a sacudir el polvo y a salir. No, eso tampoco. Pero el triángulo de la vida ya no es tan importante como se pensaba anteriormente. Entonces, en este caso, digamos que no es de baño. Por eso, digamos, cuando nosotros entramos acá, vemos que en la calle sí hay árboles, hay una parte importante atrás. Si vamos por la calle, no nos debemos de hacer al lado de un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol puede caer. Ver que no haya postes que nos pueden caer encima, o las cuerdas eléctricas que nos caigan encima, todo eso, o sea, es de nosotros detectar los peligros que haya en los diferentes sitios. Entonces, nosotros por lo menos entramos acá, no nos vamos a hacer, si estamos en la calle, no, aquí mire, tenemos columnas, lo más seguro, acá de columna a columna vemos que hay una viga y amarre, ¿sí? Esta viga que está sobre la columna sería el sitio más seguro hacernos allá abajo. Exactamente, esta columna miren, aquí hay una columna, allá hay otra columna, aquí vemos una viga y amarre que va de columna a columna. Entonces, ¿dónde, Maito? No es tan conveniente. Si tenemos acá la columna y tenemos la mesa, más seguro, porque allá en la mesa pueden caer parte de la escalera, del techo de allá, ¿sí? Entonces, estando ahí tan cerca a la columna, el sitio más seguro sería la columna, ¿sí? Sí. Ahí está, nosotros ya sabemos que el baño está ahí, un sitio pequeño, ahí se puede uno meter, siempre en posición fetal, nos colocamos las dos manos en la cabeza, por si nos cae algo, pues que no nos vaya a golpear fuerte la cabeza, cosa que vayamos a perder el conocimiento. Un pitico, eso está muy bien. Oh, miren, Cecilita sí está bien armada, miren. A mí si me explican allá el bolso también estoy armadita. ¿Sí ven? Entonces, siempre. El pito es muy importante, eso lo vamos a...
Es una linterna. Sí, miren, sí. Una linterna, mire. De todas maneras, porque Eso lo vamos a allí más adelante. Claro. Exactamente. No, y no solo eso, se va la luz, uno para evacuar, para todo, pues es necesario, lo vamos a ver más adelante. Entonces, debido a toda esta, a la emergencia, se van a ir los servicios, vamos a quedar sin servicios públicos, como les decía anteriormente. Cuando vuelvan, el problema es cuando vuelvan cuando se dé nuevamente el servicio, si nosotros tenemos prendidos todos los bombillos, tenemos prendidos computadores, tenemos prendidos, bueno, todos los equipos, ahí está el peligro. El gas es de lo más peligroso que puede haber si no están las llaves perfectamente cerradas. ¿Por qué? Porque como el movimiento de la tierra, ustedes saben, las tuberías del gas van por la tierra. Entonces se pueden romper estas tuberías. Si tomamos nosotros olor a gas, cuando pase la emergencia, los que quedemos vivos, que quedemos conscientes, porque mucha gente puede quedar viva pero inconsciente, que quedemos conscientes, esto es lo del primer respondiente, el primer respondiente que seamos nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Primero que todo, ver de nuestra familia, sabemos que está nuestra esposa o nuestro esposo, o nuestros hijos, a ver cómo están ellos, cómo se encuentran, de pronto no quedamos en el mismo sitio, si nos podemos salir del sitio donde estemos, sin ir a tratar de levantar nosotros, digamos que cayó un pedazo de techo o que cayó una pared y nosotros ponernos de, ¿qué digo yo?, a correr, a que voy a levantar esto. No, ¿por qué? Porque esto que está caído puede estar sosteniendo algo más pesado. Entonces tratar de dejar todo como esté y ver dónde está el resto de nuestra familia para poder, la ubicamos para ver en qué estado están, para poderlos extraer si están debajo, digamos, de algo que no tengamos que mover, ¿sí? De algo, digamos, un pedazo de pared que no tengamos que mover, entonces poderlo extraer, no hay sea que en el momento de mover esto caiga y de pronto él esté inconsciente por el golpe, pero que llegue a caer mayor peso y lleguemos a ocasionar un accidente más grave en esa persona, ¿sí? Si hay olor a gas, por favor, eso sí ténganlo muy en cuenta, jamás se les vaya a ocurrir prender fósforo. No traten de no utilizar el celular dentro de la construcción, dentro de la vivienda. ¿Por qué? Porque esta energía, por más que sea esta energía que libera el celular, puede hacer que estalle, que se inicie un incendio, ¿sí? Si huele a gas y prendemos un fósforo, puede estallar inmediatamente, ¿sí? Entonces, tener muy en cuenta esto. Les decía, las llaves, nosotros tenemos todos estos servicios con candado, saber y tener las llaves a mano, porque nosotros podemos saber, sí, las llaves yo sé que las tengo allá en el closet, en el segundo piso, en el tercer piso, de aquí que uno esté, de pronto uno está en el primer piso, no se va a poner a ir al tercer piso, sí, eso las debe tener siempre a mano al lado de la salida, como veremos ahorita en el kit que debemos de tener nosotros. Ahora sí vamos a la mochila de emergencia. Como primera medida, debe ser una mochila fácil de cargar, que no tengamos que llevarla en la mano, ¿sí? Porque nosotros de pronto tenemos que subir, que pasar por encima de estructuras, que pasar, sí, tenemos que tratar de tener las manos libres, entonces una mochila que podamos cargar atrás, que no vaya a ser muy pesada, no nos vamos a cargar toda la casa en la mochila, algo que nos facilite en el momento en que tengamos que desplazarnos, que no vaya a ser un obstáculo o unas cosas grandísimas, que si hay un espacio pequeño no podamos pasar. ¿Qué debemos de tener en la mochila? Primero que todo, un pito.
una linterna, ¿sí? Copia de las llaves de la casa, copia de los documentos, de escrituras, de certificados de registro de los hijos, de registro de nacimiento, de registro de matrimonio, o sea, los papeles, digamos, muy personales de nosotros, de las cuentas del banco, eso en ahora se recomienda mejor tenerlo en una USB, ¿sí? Sacarle la foto en una USB, anteriormente se decía en una bolsa plástica, pero digamos una persona que tenga varias propiedades, que tenga 10 hijos, van a cargar un mamotreto de papeles que con primera medida son muy pesados, que por más que estén en una bolsa plástica, de pronto se van a mojar y no van a prestar ningún servicio, después no vamos a poder leer ni nada, entonces lo ideal últimamente es tenerlo en una USB. Tener todos esos datos en una USB. ¿Qué más debemos de tener en una manta? Ropa abrigada, alimentos, ahorita más adelante les hablo del Zampa, alimentos que ahorita agua es muy importante tener. Otra cosa, perdón, me devuelvo un poquito, porque el baño también es un sitio tan importante, que si es muy fuerte el sismo y se demoran de pronto 2, 3 días en rescatarnos, en el baño, en la cisterna, podemos tomar esa agua, ¿sí? Podemos ir tomando esa agua para no deshidratarnos. No importa que de pronto la gente diga, ay, pero esa agua no es hervida. No importa. Si nos dan amibas, vamos a tener todo el tiempo del mundo para sacarnos esas amibas, pero vamos a tener ahí el agua. Pero exactamente, no nos vamos a deshidratar, es un punto muy importante también, puntos a favor de meternos en un baño. ¿Qué más debemos de tener antes de pasar, digamos, al botiquín? Las mascotas, es tan importante rescatar una mascota como rescatar una persona. Anteriormente, no, los cuerpos de socorro, digamos, llegábamos y a ver qué personas están, rescatar las personas y no nos importaba de pronto que hubiera un perrito, que hubiera un gatico. Ahora es tan importante rescatar un animal como rescatar una persona. Entonces, en esa maleta también debemos prever tener comida para las mascotas. Cuando busquemos, no es que busquemos a nuestros hijos, a nuestros padres, también a ver dónde está la mascota, dónde quedó. Las mascotas normalmente presienten el sismo con anticipación, normalmente. Pero si nosotros no le conocemos como las señas que ellos nos hacen, las señales que ellos nos hacen, porque ellos nos dan señales, pero de pronto nosotros los vemos allá como unos animalitos que no nos pueden ayudar en nada. Tenemos que también conocer a nuestras mascotas, ellos cuando están angustiados, cuando están tristes, cuando están por algo, entonces nosotros debemos aprender también a conocer a nuestras mascotas. Ahora, en cuanto al botiquín de primeros auxilios, importantísimo tener copia de las fórmulas, si alguna persona es dependiente de algún medicamento, tener la fórmula. ¿Por qué? Porque una vez que ya se salga, digamos, de la emergencia primaria, para poder solicitar medicamentos, un médico no va a llegar a que no, es que a mí me formularon, aquí la enfermera me puede ayudar con algún medicamento. Enalapril, insulina. Bueno, exacto, enalapril, que porque sufro de la tensión, entonces, pero el médico no sabe, ¿sí? Porque no lo ha podido examinar. Es mejor tener copia de las fórmulas de los medicamentos que sean formulados. Nosotros nunca nos debemos autoformular, ¿sí? Tener isodine, tener gasa, tijeras,
vendas. De pronto, ¿qué otra cosa es importante? Tampoco vamos a llenar lo que les decía al principio, una maleta que no podamos cargar. Es algo que sea lo necesario por unos días, por unas horas, por 1 o 2 semanas, porque ya que se demoren 3, 4 semanas en rescatarnos, ya es muy difícil que nos encuentren con vida, ¿no? Claro que se han dado casos. En Haití encontramos personas a los 8 días, pudimos rescatar personas a los 8 días todavía con vida. De esto, ¿qué más podría ser? Llaves, las llaves, copia de las llaves, ya les había dicho, copia de las llaves de la casa, de las habitaciones, aunque pues ya estando uno dentro de la casa, que ya puede abrir o llamar un cerrajero, eso, pero lo más importante, las llaves del portón, de la salida, del garaje. ¿Qué otras? Plástica, de esa que no pesa, También, sí, no solo la manta, sino, sí, porque por lo menos se van a dar de pronto muchas lluvias, entonces está una capa, ojalá pues con capucha. La otra vez cuando habló Juanito decía también que pareciera chistoso, pero que es importante tener en la mochila toallas higiénicas, que son muy buenas para la sangre, y condones que son buenos para hacer torniquetes y para... Podría ser, las toallas higiénicas, digamos, en este momento por lo menos nosotros los rescatistas ya no las utilizamos, ¿sí? En una época era lo primero que teníamos toallas higiénicas, pero por lo menos en esto, en una emergencia también, en una emergencia, digamos, diferentes apósitos, pero por lo menos en esta emergencia nosotros no nos podemos, o sea, es importante, no es que nos vaya a sobrar, si no tenemos más, pues toallas higiénicas, perfecto, pero por lo menos en una emergencia que vemos que un familiar tiene una hemorragia tremenda, que se nos puede sangrar ahí, nosotros no nos vamos a poner a que, no, que tiene que estar desinfectado, que no, con un saco, con cualquier prenda de vestir, sostener. No es que vemos que ya como que pasó la hemorragia y vamos a soltar, no. Sostener permanentemente ahí, que se nos empapó este trapo, este saco, esta toalla higiénica que le pusimos, no le vamos a quitar esa y ponerle otro, no, ponemos encima y siempre sosteniendo fuerte la hemorragia. ¿Qué debemos de hacer? Levantar, digamos, por decir algo es en un brazo, levantar el brazo, nunca hacia abajo, porque va a ir a dar más hemorragia, entonces levantar el miembro, la pierna, lo que sea, ¿sí? Y lo más importante es eso, atender hemorragias, porque una persona se nos puede choquear en un momento dado, de todo, una fractura, bueno, pues en una fractura se puede dar hemorragia, pero una fractura es como que da más tiempo para poder, digamos, que si vemos una persona con una fractura y una persona con una hemorragia, lo primero, la hemorragia, lo primero que hay que tratar es la hemorragia, porque el personal se puede choquear o como decimos vulgarmente en los hospitales, se nos desocupa quiere decir que le sale toda, ¿sí? Se le sale toda la sangre como me estaba haciendo señas allá maíz. Entonces, siempre debemos de priorizar a quién le debemos ayudar. Otra cosa, ahora que a quién le debemos ayudar, digamos, nosotros vivimos en un conjunto, no solo estamos en nuestro apartamento, de pronto estamos solos, vivimos solos en nuestro apartamento, pero sabemos que en el conjunto, en el apartamento de lado, en el apartamento de arriba, hay personas con discapacidad, no sabemos que a veces quedan adultos mayores solos, quedan niños que llegan del colegio y están solitos en el apartamento. Entonces, de todo eso, por lo menos cuando en octubre, que nosotros hacemos como el simulacro distrital, todo eso se recomienda en los conjuntos residenciales.
no solo que la familia esté enterada que mi papá está en silla de ruedas, que tengo una persona, bueno, con cualquier discapacidad. No, las personas del conjunto, los vecinos de los apartamentos lo deben saber, porque de pronto no está el cuidador, no está la enfermera, no está el familiar, entonces nosotros poder ir, sí, eso es muy importante y eso lo vemos también en lo que nos habla Dante, de ayudar a los demás, de socorrer a la gente, a lo que nosotros podamos ayudar. Si nosotros nos encontramos bien, ¿por qué no podemos ayudar a los demás? Debemos ayudar así no sean familiares, que son los vecinos, que vamos por la calle, vemos que una persona está traumatizada, porque lógico, esto no, de pronto uno dice, no, pero es que hay personas que dicen, no, pero es que por lo menos a los médicos, a los enfermeros, a los auxiliares en el hospital, como que no les importa, ellos ya de tanto ver herido, de tanto muerto ver, no les importa, no crean, a uno le da muy duro ver que no pudo salvar a un paciente, que ver que niños que llegan quemados, a uno le da duro. Lo que pasa es que nosotros no podemos ponernos a llorar con la familia o a llorar encima de la víctima, pero hay casos que nos han llegado al alma, al corazón, y una vez lo atendamos, y eso de pronto aquí Luisa no lo puede, que como enfermera que es. Hay como las personas del común, cuando uno prepara la mochila, hay varias versiones. Ustedes pueden entrar a internet y van a encontrar todas las versiones diferentes de cómo armar la mochila. Lo que aquí trae Mercedes es como lo más básico, lo más importante, y que recuerden una cosa, esa mochila, el tema es que la tengamos en nuestra casa lista por dos cosas. Uno, ya sea por nosotros, porque el día que ocurra, como ustedes vieron en la conferencia de la evacuación mundial y las fases que les explicaron, ustedes pueden recordar que en una de las fases uno puede estar o no en su casa. Entonces, si uno está en la casa, pues uno utiliza la mochila para bienestar de uno y de quienes estén ahí cerca. Pero si yo no estoy en casa, esa mochila seguramente la va a utilizar alguien que esté cerca a mi casa y entren a buscar algo. Otra cosa de los implementos que uno tiene allí es importante tener en cuenta que sean de fácil acceso. ¿A qué me refiero? Aquí dice que tenemos que, ojalá en la mayoría, tener alimentos no perecederos. Entonces uno puede tener, por ejemplo, maní, tener cereales, frutos secos, atún, cosas enlatadas. Y uno puede estar periódicamente cambiando por si se vence el atún, por si se vence el maní, y irla pues actualizarla. Pero por ejemplo, cuando uno guarda enlatados, tiene que ser de fácil apertura, porque en un momento determinado uno guarda el enlatado y uno tiene por qué abrirlo. Entonces uno tiene que ser un poco práctico en esto. Alguna vez Raúl nos contaba, por ejemplo, que en uno de los almacenes de cadena de aquí venden unas linternas que son muy prácticas porque tienen varias cosas en un solo uso. El tema de los kits de aseo, el tema de los documentos, el tema de los medicamentos que habla Mercedes es importante porque a veces la gente no piensa en eso. Si yo en casa tengo un hipertenso, tengo un paciente con cáncer, tengo un paciente con una enfermedad crónica de base, ¿sí?, yo debería tener al menos una dosis de un mes de ese paciente o de esa persona. ¿Por qué? Porque en un momento de emergencia, pues primero no sabemos si hay acceso a un servicio de salud, a una droguería o algo, y muchas veces las personas fallecen precisamente porque les falta el medicamento. Pues obviamente hay medicamentos que necesitan ser refrigerados y no hay nada que hacer, pero sí esos medicamentos que son del paciente crónico que lo necesita ya sea porque él sea el que lo va a comprar en el momento de la evacuación o ya sea porque lo va a utilizar otra persona. Así que la mochila ustedes pueden mirar e irla armando dependiendo de lo que ustedes vayan encontrando y sientan que en ese momento deben tener. Por ejemplo, yo recuerdo que, por ejemplo, en una de las conferencias que nos dio Germán nos habló de sogas, de tener al menos una soga. ¿Por qué? Porque a veces a uno le puede tocar, sobre todo, no le puede tocar en un lugar donde para poder salir se requiere una soga. Para
cuando hay personas que pueden sufrir alguna fractura y la persona que preparó la mochila pues conoce el manejo de un paciente con fractura. El tema de la hemorragia, del por qué uno debe colocar encima ropa o todo lo que haya para presionar y no retirarlo, es porque normalmente se hace hemostasis, o sea, empieza a coagular la sangre y hacerle como el tapón en la herida. Cuando yo la retiro, pues voy a abrir la herida. Entonces, por eso, pues obviamente Mercedes nos contaba, sí, se puede utilizar pues tener toallas higiénicas en el botiquín, pero pues si no lo tengo, pues entonces en ese momento uno ya sabe que cualquier cosa puede servir para taponar las heridas. El tema de torniquetes y cualquier otro elemento del botiquín, uno generalmente lo prepara cuando uno tiene algo de conocimiento frente al tema, porque a veces uno termina llenando la maleta de cosas que al final uno ni siquiera sabe para qué se van a utilizar. Entonces, la idea de esto es recordarles, uno, que hay varias formas de poder armar una mochila, pero sí de que tengamos conciencia de que debemos estar preparados para cualquiera. Puede ocurrir hoy como me muero y no ha ocurrido, pero seguramente yo le dejo esa información a mis hijos y mis hijos lo harán, ¿sí? Y pueda que en ellos ocurra o no tampoco, pero que vaya de generación en generación, porque miren que hoy en día en Colombia están ocurriendo muchísimas catástrofes naturales y cada vez que ustedes ven las noticias, la gente habla de que no tienen acceso a comida, no tienen acceso a alimentos, ¿sí? O que hay accidentes de incendios porque no cerraron las llaves del gas. Entonces, que esto nos sirva como para prevenir, ¿sí? En caso de que pueda o no suceder. El tema del radiotransistor es importantísimo porque es la única forma donde uno se podría llegar a enterar de lo que está sucediendo afuera. En uno de los mensajes que le llegó al grupo de grupos marianos, mensajes dados por la Virgen María, habla mucho del tema de tener el radio, ¿no? ¿Por qué? Porque en los 3 días de oscuridad que habla de la Virgen María, que pueden ser 3 días, 3 meses, 3 años, se habla que va a haber, y eso ustedes lo vieron en la presentación de Evacuación Mundial hace unas conferencias, allí se habla de que estos meses de oscuridad pueden ser por varias cosas, puede ser por el estallido, y Raúl me ayuda si me falta algo. Se habla de que esta oscuridad puede ser ya sea por una catástrofe a nivel cósmica en la atmósfera o una bomba nuclear que tape el sol, cualquier evento natural que efectivamente va a evitar que haya la luz del sol, entonces va a haber oscuridad, puede o no, dependiendo de lo que vaya a ocurrir, porque hoy en día dentro de las profecías hay diferentes cosas, y lo que han hecho los hermanitos mayores a través de la oración y de todo lo que ha venido haciendo la raza humana como tal, nosotros, pues ellos por amor a nosotros, nuestro Padre Celestial, pues ha ido prolongando como el tiempo. Lo que está pasando con el llano. Se dañó la vida, un desastre natural, y hay mucha gente que se está quedando sin acceso a los alimentos, ¿sí? Sin acceso a salud, sin acceso a las cosas básicas para sobrevivir. ¿Y quién se lo iba a imaginar? Y no tuvo que haber un sismo, no tuvo que haber un temblor, ¿sí? Simplemente se cerró una vida. Aquí dentro de la mochila los desinfectantes son importantísimos, ¿sí? Lo que tengan, obviamente uno habla mucho del isodine, otros del alcohol, otros del agua oxigenada, lo importante es tener siempre un desinfectante que ayude a limpiar una herida en un momento determinado. En otros casos hablan de tener sulfaplata, ¿no? Dependiendo de la zona donde yo vivo, porque puedo tener acceso a lugares donde pueda haber fuego, entonces para el tema de las quemaduras. Pero por eso en la anterior diapositiva lo que colocaba Mercedes es muy importante cuando dice que hay que capacitarnos, ¿sí? Hay que capacitarnos, hay que conocer y ahondar un poquito más, informarse. Las preguntas que nosotros hacíamos como el triángulo de la vida, es importante que también lo sepamos. El plan de emergencias familiar y laboral, uno donde trabaja siempre existe el plan de emergencias, y a veces la gente ni siquiera quiere colaborar. Ay, otra vez el simulacro, y yo tengo que trabajar, oiga, pero bajen, ay no, hasta que yo lleve el bolso, hasta que venga, uno en ese momento no lleva el bolso ni el celular.
y siempre se les olvida el pito. Hay empresas que ya le regalan hasta el pito a la gente para que lo tenga en impurezas. El plan de emergencias familiar tiene muchas cosas que ver, es lo que decía Mercedes, el conocer en mi casa cuál sería el mejor lugar, en algunos casos si tienen los planos de la edificación, conocer los famosos muros de contención, el poder hablar con mi familia y tener muy claro, venga, si nos coge algún día esto, ¿dónde nos vamos a ver? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ustedes vieron en la evacuación mundial dentro de las fases que muchas veces uno, si no tiene la calma y ora en ese momento, uno termina perdiendo la vida porque se va a ir a buscar al familiar allá, a la casa, y resulta que el familiar no estaba allá en la casa, estaba en otro lado. Entonces es importante siempre definir un lugar de encuentro, en donde, si yo vivo en Kennedy y llegase a ocurrir algo, ¿dónde me vería con mi familia? Oiga, todos veamos en la 1 de mayo con 30. ¿Por qué? Porque ahí no hay edificios. Entonces ahí no va a haber riesgo con las réplicas. Entonces todos, no importa que nos demoremos 3 horas, 4 horas, un día, 2 días, toda la familia se va a ver allá. ¿Sí? A eso se refiere el famoso plan de emergencias, además de conocer mi casa, por si el tema me va a coger en mi casa, o dónde me voy a encontrar con mi familia. Y pues obviamente el tema de infraestructuras, pues que además el país lo ha dicho ya muchas veces con las nuevas edificaciones, y de uno mismo pues en su casa para conocerlo. Fíjense que estas dos diapositivas tienen muchísima información, que el objetivo que nosotros buscamos es que ustedes se lleven el tipcito más importante, el saber que conocemos, el hecho de que nosotros conozcamos las cosas no nos exime de que seamos absolutamente protegidos. Nosotros podemos estar protegidos sea por la filosofía de vida que llevemos, pero tenemos que tener como la conciencia de hacer eso. Vuelvo y les digo, ya sea porque en esa base de evacuación ocurre en nuestra generación y nos ocurra, o así no sean nosotros, para que las generaciones venideras lo vayan aprendiendo. Y fíjense que donde ha ocurrido estas cosas, si la gente hiciera esto mínimo, los riesgos de muerte serían muchísimo menores. Gracias. Realmente yo creo avena o cuerdas de avena que se pueden comer crudas, no pesan ni es un alimento maravilloso. Y hay gente que ha durado muchos meses en Japón o donde sea con arroz, pero el arroz, como hay que cocinarlo, es un problema. En cambio la avena se la pueden comer así y no pesa. Bueno, en cuanto a otros elementos que debemos de tener en la maleta, en la mochila, velas. Las velas muy importantes. En lo posible, las personas que crean, que sean católicas, ojalá velas bendecidas. Ojalá velas bendecidas. Agua bendita. La Virgen María, dentro de los mensajes, habla que las velas benditas, para quienes son creyentes, una vela puede durar muchísimo tiempo. Una sola vela en ese final de los tiempos no solamente puede durar 1 hora, sino puede durar muchísimo tiempo. Ella habla de tener 12 velas blancas benditas. El agua bendita, también la Virgencita habla que no solamente es para beberla en pequeños sorbos por si no hay alimentos, sino también para curar las heridas. El agua bendita y la vela bendita, UPEC lo hace a través de unas misas de sanación que hace el padre Alfredo Costa, que está muy ligado a nosotros, o para aquellos que son católicos y de pronto no van con el padrecito Acosta, van donde su padre o su párroco, con el cual sientan que efectivamente están bendecidos. Esto es un mensaje netamente mariano, el tema de las velas y el tema del agua bendita. El zampa es un alimento súper completo. Lo importante se debe preparar en familia, ¿sí? No que yo solita, mientras mi esposo está trabajando, mis hijos no están en la casa, yo me pongo y lo preparo. No, en lo posible prepararlo en familia, que no es solo la capacitación, sino la preparación, es lo más importante. Entonces yo le digo que a continuación tomo aparte del libro
de la evacuación del libro, del libro de Dante, evacuación mundial y los cambios planetarios que habla Dante. Nuestros hermanos mayores, dentro del plan cósmico al servicio del retorno de Jesús, el Cristo a la tierra. ¿Qué nos aconsejan ellos? Nos aconsejan, primero, como primera medida, debemos mantenernos alerta, por eso estaba el título anteriormente, mantenernos alertas, serenos, sin temor. ¿Por qué sin temor? Porque nosotros debemos de confiar que si nosotros nos hemos preparado espiritualmente y físicamente, no tiene por qué, no nos va a suceder nada. Nuestros hermanitos mayores no nos van a ayudar si nosotros estamos llenos de miedo de que no, hasta aquí llegué, no voy a poder sobrellevar esto, voy a morir. Entonces nosotros debemos de estar muy confiados en este tema de que si estamos preparados espiritualmente, Jesús nos ha informado que los hermanitos mayores están, no sé, las personas nuevas, cuando yo hablo de hermanitos mayores, son extraterrestres que están permanentemente en ayuda. Ellos no nos vienen a invadir, ellos no nos vienen a venir a hacer ningún daño, sino Dios los ha puesto para que nos ayude a nosotros, a hermanos que estamos por debajo de ellos, en la parte espiritual, ¿no? En la parte espiritual. Entonces, en la medida que permanezcamos fieles a las enseñanzas dadas por Jesús hace 2000 años, sirviéndole a Él y a sus ángeles, entonces no hay que temer, porque seremos socorridos por nuestros hermanos mayores. ¿Sí? Esto lo leo textualmente porque es algo textual que nos dice Dante. 2. A pesar de las innumerables falsas alarmas, lo que realmente genera el cambio será repentino. Este cambio será repentino, sin alerta previa al común de la humanidad. El inicio será el choque de un meteorito contra nuestro planeta, el cual no se podrá observar anticipadamente. Este choque será el desencadenante de la gran tribulación, lo que hablábamos en la primera, en la segunda gráfica, dando inicio a lo que dice la Biblia, al lloro y crujir de dientes, como pues lo dice la Biblia, ¿no? Tercero, este evento producirá el resquebrajamiento de la corteza terrestre, generando hundimientos, inundaciones, erupciones volcánicas, desviación del eje terrestre. Nosotros, no sé si nosotros tenemos lo de la desviación del eje terrestre creo que no lo tenemos acá. Las consecuencias inmediatas serán, como se explica, bueno, en la diapositiva número 9, que esto ya se dio. Este fenómeno también es llamado invierno nuclear. En el caos, el pánico y la muerte reinarán. Todas estas palabras son textuales de Dante en sus libros. Mas los hijos de la luz no deben temer, ya que cada uno de sus cabellos están contados. Esto también lo dice la Biblia. Cuando estos fenómenos se produzcan, los servidores del Padre deberán quedarse en el lugar donde se encuentren. Si están en sus casas, mejor, porque deberían cerrar puertas y ventanas herméticamente y permanecer en oración. 4. En todas las casas, antes de que estos eventos sucedan, deberán tenerse guardadas ramas de olivo, las cuales deberán ser colocadas en puertas y ventanas como símbolo crístico de bienvenida al Mesías que retorna a la tierra, Jesús el Cristo. 5. Se deberá tener almacenada una provisión familiar de alimentos, lo que nos explicaba ahorita también Luz Amanda. Esta provisión será compartida por los hermanos de la luz del Cristo y sus familias que creyeron. Si llegare a agotarse dicha provisión, lo que haya quedado, lo poquito que haya quedado, así sean migajas, se deben repartir en partes iguales, elevando una oración al Padre, pidiendo que aunque sean migajas de pan, dé sustento energético a nuestro cuerpo físico y espiritual. Eso lo podemos confirmar en Mateo 25, en la Biblia está. Igualmente, veamos la parábola de las 10 vírgenes, que eso todos conocemos,
de esa parábola. Sexto, en distintas fases y dependiendo la ubicación de nuestros hermanos en tierra, se producirán elevaciones a las naves del reino y traslados a los puntos de supervivencia. Entonces, lo que dice la Biblia, estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. 7. No quedará lugar en la tierra o debajo de ella que no sea removido en este tiempo. Ojo, se habla mucho que en el Reino Unido, Noruega, que tienen en Estados Unidos, inclusive que tienen verdaderas ciudades digamos que intraterrenas, pero sin ir a confundir con las ciudades intraterrenas de nuestros hermanitos que sabemos que viven en ciudades intraterrenas, es muy diferente, ¿no? Estas ciudades están diseñadas por nosotros, por Estados Unidos, por Europa, que para en un momento dado, digamos, ellos tienen allá alimentos, tienen todo, ¿sí? Pero entonces aquí dice, no quedará lugar en la tierra o debajo de ella que no sea removido en ese tiempo. Eso está en Apocalipsis 6:14. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y nadie que no haya cumplido con la ley dada por el Padre Celestial y las enseñanzas de Jesús el Cristo será salvo. Millones de servidores del Altísimo permanecerán en la tierra en estos días, ayudando a los que sufren, convirtiéndose en verdaderas luminarias en medio de las tinieblas, ya que al que mucho se le da, mucho se le pedirá. Esto puede hacer referencia, es posible que haga referencia a los 144,000 de los que habla la Biblia, que son las personas que deben, o que ojalá nosotros estemos, que debemos estar para ayudar al resto de la humanidad, que no estos números no es que sean exactos, que van a ser 144,000 personas, las 144,000 le pueden ayudar a otras, y se va extendiendo, se va multiplicando. 8. La instrucción para todos los servidores de la luz hasta que esto pase es multiplicar el esfuerzo en oración, difusión, servicio y amor al prójimo. Debemos transmitir a nuestros hermanos hasta el último instante conocimientos respecto al Cristo cósmico y su pronto regreso a la tierra. 9. Concurrir a refugiarse en puntos de supervivencia o alejarse de las ciudades solo por miedo y sin que medien recomendaciones claras, precisas, concisas por parte de la jerarquía, es desertar en medio de la tormenta. O sea, eso no nos va a servir, que nos vamos por allá, sí, un sitio que supuestamente para nosotros no va a haber ninguna afectación, eso es perdido. 10. Es preferible quedarnos en el lugar que nos corresponda que pretender escapar a la realidad del servicio que nos fue dado. El que haya su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto lo encontramos en Mateo 10:39. 11. Serán dados en este momento estas enseñanzas al mundo, pero muy cuidadosamente para no generar miedo. Estos conocimientos fueron transmitidos hace muchos años a los servidores dentro de la línea crística de contacto. Todo, absolutamente todo lo que acontece y lo que va a acontecer fue transmitido antes por los profetas, y aún así los hombres no creerán hasta que todo esto acontezca. Mateo 24, del 34 al 39. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, todos estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca,
y no entendieron hasta el día en que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. 12. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mateo 24:13. He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Apocalipsis 22:12. Por lo anterior es que debemos mirar, velar y orar, revisando y adelantando las acciones a tomar, tanto espirituales como físicas. Bueno, esto ya entonces debemos de practicar simulacros de terremotos, conociendo la vulnerabilidad de nuestro entorno, tales como lo que he repetido en varias oportunidades, de personas con discapacidad, de niños que estén solos, de las personas que de pronto nosotros sepamos, por decir algo, que sufren de ataques de epilepsia, que por el susto del momento, o así no sufran de ataques de epilepsia, por el susto del momento que pueden quedar ahí choqueadas. Entonces, por eso, siempre, entre más preparados estemos, más fácil vamos a poder salir nosotros de ese momento y podemos ayudar a mucha gente. ¿Qué hemos de hacer después de la emergencia? También ya lo dijimos, el primer respondiente, el que esté, que nosotros hayamos salido, que veamos que podemos salir y entonces ayudar a los demás, a ver cómo están los familiares, todo esto ya lo vimos. Lo último sería revisar ya, después de que vemos que todos nuestros familiares, de que todos nuestros allegados están bien, ya vamos a la parte material, vemos por lo menos nuestra vivienda, en qué condiciones quedó, ¿sí? Que si está muy averiada, que no dejemos a pasar el tiempo y que Dios nos ampare en un mes, en 15 días o en un año, vuelva a ocurrir otro sismo. Y no, claro, allí estaba todo averiado, había casi que se nos abre esta pared y lo dejamos ahí. No, inmediatamente ir, pero donde una persona que sepa, un ingeniero, que nos haga como la evaluación de nuestra casa, de nuestra residencia. Si es en el trabajo, pues las brigadas del trabajo deben de encargarse de eso, pero nosotros no es que nos descarguemos en las brigadas, porque si nosotros vemos, ya teniendo el conocimiento y vemos que hay algún punto o alguna falla, decirle a las brigadas, hablar con el ingeniero, con quien sea, con el gerente, con las personas encargadas, para que en lo posible, lo más rápido posible, solucionen ese problema y que no se nos vaya a presentar más tarde algo más grave. Creo que lo más importante en ese momento es no tener miedo. Como a nosotros nos han dado instrucción, chiquita, grande, irregular, la que sea, si estamos tranquilos, sin miedo, podemos ayudar a la gente que se va a enloquecer. La mayoría de la gente en una cosa de esas se va a enloquecer y uno le dice, tranquilo, que no va a pasar nada, que tenemos ayuda, respire, haga tal cosa. Es lo más importante en ese momento que está sucediendo o que acabó de suceder. Por eso estamos aquí, nos están dando instrucciones. Estar tranquilos, saber que tenemos ayuda, pero la ayuda no es para nosotros solos, sino nos están dejando acá para que veamos a la persona que está enfrente de nosotros, y sea incapacidad o cualquiera que sea, y para que la gente no se enloquezca y aterrice, y esos ayuden a los demás. Por eso nos están dejando acá y por eso nos están dando esas conferencias. Pues esto es mucho más extenso, porque por lo menos me decían de primeros auxilios, pero lo que yo digo, desafortunadamente de primeros auxilios
Si uno da, como dice vulgarmente, un brochazo, de pronto hay personas que piensan que con eso ya pueden actuar, pueden producir un daño mayor a otra persona. Ah, no, pero es que eso nos los dijeron allá en el FUPED, una persona es un rescatista, entonces es mejor dedicarle más tiempo a los primeros auxilios, ¿sí? Sí, lo que yo les decía, lo más importante es, digamos, lo primero que hay que atender, hemorragias. Hemorragias es lo básico. Hay un punto que a mí me dijo una vez un médico en una conferencia. Hay un punto cuando la gente está desmayada, tiene un estero, ¿verdad? Y un punto, un gancho, lo que encuentre, o la uña, si no. Aquí, debajo de la nariz, puro debajo, se le pone al que está desmayado un chuzo. Si no tiene uno, bueno, con la uña, pero un estero, un chuzo. Bien duro. Y la gente abre los ojos. Yo he hecho Se eso. reactiva o uno coge la mano así y aquí en el esternón. Acá en el esternón, sí. Como el dolor es tan alto, Sí. la persona enseguida reacciona. Normalmente uno lo hace en el esternón. Yo lo hice en Egipto en una pirámide que empezamos a ver una muchacha que se desmayó. Y lo he hecho en un ministerio cuando la gente se desmayaba. Yo lo he hecho como unas 10 veces y ha funcionado. ¿Alguna pregunta, un comentario, una ayuda, así como acá, Luz Amanda, Cecilita? Sí, la funcionaria de pronto tenían como la llave pegada a la puerta de ahí las casas están cerradas por el candado y eso, ¿cómo abre queda cerrado? Ajá. O el temblor puede... Exacto, la llave pegada a la puerta, inclusive eso nos sirve también que alguna chapa, si la llave está pegada a la puerta por dentro, por fuera no la pueden abrir. Entonces para los ladrones muchas veces uno está distraído, está solo, y si es casa, que no sea conjunto cerrado ni nada, es doble seguridad, ¿no? Porque tiene la llave pegada por dentro, entonces por fuera no la van a poder abrir, y es lo mejor, porque desafortunadamente uno a veces, ay, que dejé las llaves, uno normalmente las deja en la cocina, pero bueno, salí y se me olvidó y las dejé fue en el comedor, y uno va a salir de urgencia y no las encuentra. Esa es una, yo por lo menos, yo siempre la dejo pegada. Bueno, en el momento que toque salir a correr, ya hay uno busque la llave o se esté moviendo. No, no se me olvidó de la llave. En el momento en que tiembla, uno no debe salir a correr. En el momento que tiembla, tienes que quedar quieto, protegido, tienes que protegerte y quedarte al lado de una columna. Cuando ya, O en el baño. ahí sí sale. Y ahí sí te preocupas por cómo abres la puerta. Ahí sí. O en el baño. Y ahí sí te preocupas por cómo abres la puerta. Porque de pronto Toca no hay saltar. puerta. Sí, porque sale y afuera hay más peligro. ¿Por qué? Porque están cayendo vidrios de los ventanales, de pronto hay árboles, lo que les explicaba al principio, árboles, ventanas, vidrios que caen, ¿sí? Cuerdas de la luz. Entonces uno está, y se cuenta en los puntos que nos habla Dante, que él ha recibido toda esta comunicación de los hermanitos mayores, y que es más seguro estar en su casa. Qué rico que a todos nos cogiera en nuestra casa, porque es el sitio que más conocemos y que de pronto nos podemos salvar más en nuestra casa que en una parte desconocida, que estemos haciendo diligencias o algo y no sabemos. Estos edificios, por lo menos los edificios del distrito o de las entidades oficiales, son edificios, son edificaciones antiguas. ¿Qué se ha hecho últimamente, digamos, en cuanto a sismoresistencia? El hospital militar, que el año pasado, entre el año pasado y el año antepasado, le colocaron las columnas de sismoresistencia en unos colegios.